Ya jóvenes, aprovecharemos el tiempo, retomaremos la clase. A ver, estuvimos hablando de este ejemplo. Yo les decía de que no importa la función que les dé, el procesamiento de derivación es siempre el mismo. Ustedes cualquier regla de derivación la tienen en sus tablas. ¿Ve? La tienen en su tabla. En este caso, por ejemplo, tengo una función coseno y esta función, que viene a ser la que está la compuesta. Entonces aquí voy a aplicar la regla de la cadena. Si derivo con respecto a x, lo único que voy a saber es que y y z se mantienen constantes, nada más. Y busco mi tablita, es menos seno de u por u', ¿no ve? Este u' siempre va a aparecer por la regla de la cadena, siempre. Menos seno de e a la x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso dice mi tabla. Por u'. Por e a la x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado primo. Listo. Derivo esto, ¿no ve? Parece complicado, pero en realidad solamente es seguir los pasos con orden. Esto ya no lo toco porque no tiene primo. Esta sí. Y es una e a la 1, ¿ve? Busco mi tabla y como les dije antes, va a ser u' por e a la u, porque yo sé que la derivada exponencial es la misma exponencial. Les repito. Entonces, e a la u por u'. Ahora sí, derivo esto. ¿No ve? Como estoy derivando con respecto a x, y z son constantes. Por tanto, la derivada de y cuadrado 0 y de z cuadrado 0. De x al cuadrado 2x. Ya está, he terminado de derivar. Entonces, fíjense ustedes que no hay función demasiado compleja. Sí hay unos que son más largas que otras. La parte complicada suele ser la parte de álgebra, que de pronto me sale una función algebraica y que ni siquiera es complicada, es larga. A veces, más que difícil, es largo. En este caso, fíjense, nos da una función bien larga, un chorizo por ahí. Pero bueno, ni modo. Yo lo hago teniendo mucho cuidado en la operación, nada más. Las reglas son sencillas. Si yo sé la regla de la cadena, identificando plenamente una función compuesta de una simple. Sé la regla del producto. Cuando hay un producto, debo aplicarla, ¿no? La regla del cociente. No habrá derivada que me detenga si manejo esas tres reglas fundamentalmente. Manejo bien mi tabla y en la misma tabla, está en la que les he dado por si acaso, para los que están entrando recién, en el grupo WhatsApp, en algún lugar al empezar la materia, van a encontrar una tabla de derivación que yo les pasé. Pero no hace falta que usen esa tabla, entren a internet y van a encontrar cantidad de tablas. Usen la que mejor les parezca, imprímanla. Es importante, tengan la tabla aquí, en físico. Con esa tablita, pues, pueden enfrentar cualquier derivada. Y normalmente en la tabla viene la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. ¿Listo? En la tablita que les he dado, obviamente viene todo eso. Entonces, fíjense que derivar no es difícil. Solamente hay que seguir las reglas, nada más. Luego de esto, hemos avanzado derivadas de orden superior. Que es lo mismo. Lo mismo. Igual que en cálculo 1, yo tengo que volver a derivar.
Si tengo una función y tengo la primera derivada con respecto a x, esto se llama jacobiano, ¿no? Y vuelvo a derivar con respecto a x. Estoy encontrando la segunda derivada. Disculpen que mi gatita no me deje en paz. Nada más, vuelvo a derivar con respecto a x. Y lo que estoy encontrando es la derivada segunda de x respecto a x dos veces. Igualito que en cálculo 1. Si derivo con respecto a y, lo mismo. Vuelvo a derivar con respecto a y y tengo la segunda derivada con respecto a y. Aquí el problema, tampoco es problema, ¿no? Pero ocurre que también puedo desarrollar una derivada cruzada. Es decir, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Puedo hacerlo, ¿no ve? Hay un teorema que se llama el teorema de Schwarz, que nos dice que no importa el orden de derivación, x y va a ser lo mismo que y(x). Eso quiere decir que primero derivo aquí con respecto a x y luego ese resultado con respecto a y, o también puedo derivar primero con respecto a y ese resultado con respecto a x. En ambos casos me va a dar el mismo resultado. Hay una aclaración, dice, si es que la derivada existe. Va a existir, en nuestro caso va a existir, no se preocupe. No voy a dar derivadas que no existan. Y lo mismo ocurre cuando encuentro una tercera derivada o una cuarta derivada. Fx, y es lo mismo que fxx, y es lo mismo que xx. Es decir, el orden no importa. El orden no importa. Eso dice el teorema de Schwarz. Listo. Ya está. El resto es exactamente igual. A ver, voy a tratar de buscar la práctica, pero les repito, si ustedes tienen alguna derivada en particular que quieran resolver o tengan alguna pregunta, háganla, por favor, porque esta clase es para eso, para resolver sus preguntas. A ver, estoy buscando alguna derivada que sea interesante. Voy a tener que acudir a la práctica. A ver, nos dan una función nos dicen f, p, k. Puede ser x, y o puede ser cualquier otra función, ¿verdad? 3p al cubo k a la sexta, menos 2p al cuadrado k a la séptima. Y encima nos dicen encontrar f, k, p en el punto 2, 1. No hay problema, ¿no ve? Yo resuelvo esta derivada, p es la tercera derivada, y ese resultado reemplazo k. No, perdón, p. K. P es 2 y K es 1. Siempre en este orden. Listo. La primera derivada. Lo único importante es que debo desarrollar dos veces con respecto a P y una vez con respecto a K. No importa el orden. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con P? Si derivo con respecto a P, K se mantiene constante. Entonces, esto va a ser la derivada de
P al cubo es 3P cuadrado. 3 por 3, 9. P al cuadrado, K a la sexta. ¿Está bien? Ya está derivado. Menos. La derivada de P cuadrado es 2P, ¿no ve? 4P y K a la séptima que se mantiene constante. Ya está. Fíjense que he derivado directamente. Yo les recomiendo que ustedes que están todavía aprendiendo lo hagan por partes. No hay problema. Es decir, primero pongan con el primo y más. Si quieren hacerlo directo también tampoco hay problema. Depende de ustedes. Luego ya estoy obligado a derivar con respecto a acá, ¿verdad? Porque me faltan dos veces con respecto a acá. Si derivo con respecto a acá, ahora P se mantiene constante. 9P al cuadrado por K a la sexta prima. ¿No ve? Escala que voy a derivar. Menos 4P que se mantiene constante. K a la séptima prima. Estoy haciendo por partes, ahora no lo estoy haciendo directamente. Y esto termina siendo 6K a la quinta, ¿no? 6 por 9, 54. P al cuadrado, K a la quinta. Menos 7K a la sexta. 7 por 4, 28. PK a la sexta. Listo. Y me falta una derivada más con respecto a K. Ahora derivo este resultado. K a la quinta, esto es constante, ¿no? Va a ser 5K a la cuarta. Entonces, 5 por 54. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y 2, 270. P al cuadrado, K a la cuarta. Menos 6K a la quinta es la derivada, ¿no? 28P es constante. Entonces, 6 por 28. 6 por 8, 48. 6 por 2, 12. 168. P, K a la quinta. Listo. Este es mi resultado. Si yo hacía F primero por K, luego por P y luego por K, me daba el mismo resultado. ¿Qué preguntas tienen, chicos? Háganlas, por favor. Pues está todo claro. Si me están entendiendo, pongan el comprendido verde, por favor. Bien. Entonces, fíjense que lo que estamos, que con el repaso, que no hay nada demasiado especial en derivadas parciales, ¿no? Sí hay que tener cuidado y saber que lo que se mantiene constante tiene que ser constante. Y lo que no, pues tengo que derivar. Y de esta forma yo puedo derivar cualquier cosa, cualquier función. A ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos derivar? Estita. Una función xy, y cuadrado, e a la x, más ln de xy. Listo. Me piden z, x, y. Ustedes saben que f de x, y es lo mismo que poner z, ¿verdad? Es cuestión de notación nada más. Listo. Lo único importante es que aquí me están pidiendo que derive una vez con respecto a x y dos veces con respecto a y. El orden no interesa, les repito. Vamos a mantener el orden sin embargo. Zx. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Por tanto, de este primer término, y cuadrado. La derivada de e a la x es exponencial. La misma e a la x. Ya está.
Miren que no ha habido cambios, y eso que he derivado. Más la derivada de ln, tablita si no me acuerdo, es una función racional, u' sobre u. Un cachito, un cachito, un cachito. Espérenme, chicos, aquí no era x, y, era x por y, por si acaso. No importa. U', la derivada de x por y. Estoy derivando con respecto a x. Por tanto, y se mantiene constante sobre xy. Ya está. Y se va con y. ¿Qué me queda? Y cuadrado e a la x más 1 sobre x. Listo, eso es todo. Este resultado lo derivo con respecto a y. Ahora, x es la que se mantiene constante. Por tanto, esta e a la x es constante. La derivada de y cuadrado, 2y. E a la x, que es constante. La derivada de 1 sobre x, constante. 0. Listo, eso es todo. Y finalmente, la derivada de x, y. Otra vez, x se mantiene constante. Por tanto, e a la x es constante. La derivada de y es 1. Resultado, 2e a la x. Ese es mi resultado final. Fíjense este detalle. Les voy a dar, vamos a trabajar la misma función. Voy a hacerlo con otro colorcito. F, x, y cuadrado, e a la xy, más ln de xy. No es igual, es muy diferente. ¿Cuál es la primera diferencia? Que en vez de x, ay, mi gata, que se aparece nomás. He aumentado esta y, nada más. ¿Listo? Aquí en vez de x, ahora es xy. Esa es la diferencia. Y miren lo que ocurre. Voy a derivar lo mismo. Fx. ¿Listo? Ahora y se mantiene constante. Sería y cuadrado exy por u', ¿no ve? Esto es exy. A ver, vamos a hacer por partes, mejor. Primo. Más xy prima sobre xy. Está bien, ¿no ve? Fx va a ser entonces y cuadrado por e a la u por u'. Por y, aparece una y. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, como este es constante, aparece. Esto es su primo. Más, estoy derivando con respecto a x, por tanto y es constante, lo mismo que hicimos antes, y se va con y. Resultado, y al cubo, e a la xy, más 1 sobre x. ¿Está bien? Ahora voy a derivar con respecto a y. Y aquí es la principal variación. Miren, tengo y acá y tengo y acá. Por tanto, aquí debo aplicar la regla del producto, porque hay un producto. ¿No ve? La variable que tengo que derivar se está multiplicando. ¿Han visto? El introducir esta letrita me ha llevado a una derivación totalmente diferente. ¿Qué dice la regla del producto? Dice la derivada del primero por el segundo sin derivar
más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso tengo que hacer aquí. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y al cubo, por la derivada del segundo. La derivada de 1 sobre x, 0, porque x se mantiene constante. Estoy derivando con respecto a y, no se olvide. Entonces, fíjense que me ha llevado por un camino diferente y no me queda más remedio. Si hay producto, regla del producto. Si hubiera cociente o división, regla del cociente. F y entonces, la derivada de esto, 3y cuadrado, e a la xy, perdón, esto ya es xy, ¿no? Disculpen, xy. E a la xy, más y al cubo, e a la u por u prima, por x, ¿no? Estoy derivando con respecto a y, por tanto x se mantiene constante. Por la derivada de y es 1 y me queda x. ¿Ya está? Fíjense, aquí tengo un producto y aquí tengo otro producto. Entonces, ¿qué me conviene? Factorizar. ¿No ve? Sigo teniendo producto. Esta función por esta función. Pero uno solo, aquí eran dos. Eso ocurre siempre, siempre que yo tengo que derivar sucesivamente funciones exponenciales. Tengo que factorizar. Miren cómo me he complicado por aumentarle una letrita. Definitivamente esta derivada es de una complejidad mayor a la anterior. ¿No ve? Bueno, derivo ahora otra vez con respecto a y. Hay producto, inevitable. La derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la primera con respecto a y, u', x, xy. ¿No ve? Por e a la u. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda con respecto a y. 6y más 3xy al cuadrado. Listo, ya está derivado. No les recomiendo que lo hagan directo. Cuando tengan un producto, por favor, escriban las reglas del producto, como he hecho acá. Esta es la forma. Se puede hacer directo, pero es bien fácil equivocarse. Yo lo estoy haciendo rápidamente por factor de tiempo para tratar de abarcar un poco más en esta clase. Y bueno, yo ya tengo experiencia, por tanto, me es sencillo. Yo les recomiendo a ustedes que no lo hagan, hagan por parte, escriban de manera estructural las reglas del producto cuando tengan producto. ¿No ve? El haber aumentado aquí esta variable me ha formado un producto. Entonces, por eso es que yo sabía que iba a ser bastante más laborioso que el primer caso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, luego de esto hemos avanzado aplicaciones y hemos orientado la aplicación mayormente a máximos y mínimos. A ver, antes de eso, hemos avanzado funciones implícitas. Incluso antes de implícitas hemos avanzado la derivada total. ¿No ve? Vamos a hacer lo siguiente, chicos. La derivada total, ustedes saben que es nada más que derivar una función completamente con respecto a una de las variables. Y la derivada implícita
tiene una regla que me dice que si yo voy a derivar, por ejemplo, zx, va a ser menos la relación de la derivada total con respecto a x sobre la derivada total con respecto a z. Revisen esta formulita, por favor. Pero lo que vamos a hacer es que no va a entrar derivación implícita en el examen final. A mí me interesa más que aprendan a derivar. Pero ya saben ustedes, primero, una función implícita es una función que no está despejada, cuando todas las variables están entremezcladas. No se puede distinguir la variable dependiente de la independiente. Son todas mezcladas. Esa es una función implícita. Explícita es cuando está despejada. Es la que normalmente utilizamos. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a repasar máximos y mínimos. A ver, me voy a buscar un ejemplito de máximos y mínimos. ¿Quién me dice todos los pasos que debo seguir para calcular máximos y mínimos? No encuentro una función. Esperen un ratito, ahorita voy a llegar. Ya. Ah, sí, sí, está aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Quién me explica? A cualquiera que me explique le voy a poner 5 puntos en el parcial. Le voy a sumar. ¿Cómo es Jairo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién está? ¿Quién me quiere indicar? Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo encuentro máximos y mínimos? ¿Qué pasos debo seguir? Fundamentales. El primer paso sería derivar e igualar a cero. Perfecto. Y de esa manera encuentro los puntos críticos. Luego, Sí. Después determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos o puntos de silla. muy bien, Jairo. Y finalmente, Mm, Encontrar la altura en z, si no me equivoco, en la ecuación original. perfecto. Eso es. Eso es nada más. Es decir, yo tengo cualquier función, por ejemplo, esta función, ¿no ve? Por ejemplo, esta función. Como nos dijo Jairo, lo primero es encontrar la primera derivada con respecto a x y con respecto a y e igualar a cero, con el objetivo de encontrar los puntos críticos. Por ejemplo, la primera derivada con respecto a x aquí va a ser, y se mantiene constante, menos 2x, 0, más 2, 0. La primera derivada con respecto a y va a ser 0, menos 2y, 0, menos 4. Si igualo a 0, se me han formado dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí es donde puede aparecer el problema, ¿verdad? En este caso es muy simple, pero dependiendo de la función, aquí me van a dar dos ecuaciones inclusive cuadráticas o de orden superior que yo debo resolver. Me van a aparecer más de una variable. Pueden ser 2, 3, 4. O puntos críticos más bien. ¿No ve? Yo tengo que resolver. Perdón, les dije más de una variable. Eso es
erróneo, porque máximos y mínimos solamente voy a poder encontrar cuando trabajo con dos variables. Bien, en este caso particular son dos ecuaciones muy simples. Si esto le llamo 1 y esto le llamo 2, por ejemplo, en la 2 despejo y va a ser igual menos, ¿no? Los son signos iguales. 4 sobre 2. 4 pasa aquí y este 2 pasa a dividir. Menos 2. Listo. Además es constante. En la ecuación 1 ni siquiera tengo que reemplazar en la ecuación 1. En este caso es muy sencillo. X va a dar 1. Y tengo un punto crítico entonces 1 menos 2. Tengo que averiguar de este punto crítico si es máximo, mínimo o punto de silla. Y acudo al discriminante o hessiano. Este discriminante proviene, ya saben ustedes, de un determinante. Es la multiplicación de fxx por fyy menos fxy al cuadrado. Listo, eso es todo. La derivada cruzada al cuadrado. En este caso particular, necesito la segunda derivada. Fxx. Tengo esto y el fxx va a ser menos 2. Además es constante. Fy va a ser menos 2 también. Y fxy en cualquiera de las dos, esta ahora con respecto a y, 0, 0, 0. Hemos hecho un ejemplo demasiado sencillo. El discriminante va a ser entonces fxx menos 2 por menos 2 menos 0 al cuadrado. Menos 2 más 4. Si el discriminante me sale positivo, existe un máximo o un mínimo. Entonces, yo sé que aquí va a haber un máximo o un mínimo. Observo el fxx. Si el fxx es negativo, el punto es máximo. Aquí es negativo, ¿no ven? Menos 2. Es máximo. Entonces, este 1 menos 2, yo ya sé que es máximo. Si hubiera sido el fxx positivo, hubiera sido mínimo. Entonces, cuando el discriminante es positivo, observo el fxx. Si es positivo otra vez, es mínimo. Si es negativo, es máximo. Listo. Si el discriminante es negativo, si esto me sale un resultado negativo, estamos hablando de un punto de silla, que ya saben ustedes, no es ni positivo ni negativo. En realidad son ambas cosas. Este es un punto de silla, ¿no ven? Si yo encuentro con este eje, va a ser mínimo. Si encuentro con este, va a ser máximo. ¿No ve? Es como una silla de montar. Por eso no se dice ni máximo ni mínimo. Punto de silla. Si el discriminante me sale 0, no puedo decir nada. Lo dejo ahí. Terminé el ejemplo. En realidad ya les dije, existe una forma de saber si es máximo, mínimo o punto de silla. Pero esa forma de manera manual es sumamente complicada. Lo que se hace es graficar la función y saber de qué se trata. ¿Listo? Entonces, para nosotros, cuando encontremos 0, se quedó ahí. Decimos nada se puede decir, nada más. Eso es. Finalmente, yo debo encontrar la coordenada z, porque este punto 1 menos 2 tiene una altura. Y esa coordenada z voy a encontrar para el punto 1 menos 2 en la ecuación primitiva, aquí en la original. X es 1 y Y es menos 2. Va a ser menos 1 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado más 2 por 1
Menos 4 por menos 2. ¿Lo ve? Así encuentro el z, se emplaza aquí. Menos 1, 2, menos 2 al cuadrado es 4, 2 por 4, 8. 2, menos por menos más. Eso es. Menos 1 más 8 más 7. Más 2 más 9 más 8, 17. El punto en cuestión viene a ser 1 menos 2, 17. Y como hemos visto, es un punto máximo. Que si en este caso es sencillo graficar porque es un solo punto. A ver, vamos a hacerlo. X, Y, Z. Aquí está 1 en X. Menos 2 en Y. Menos 1, menos 2. Aquí está el punto. 17 en Z. Ya, 17. Aquí se me ha formado escrito. ¿Lo ve? ¿Dónde está el punto? Aquí. Es máximo. Por tanto, aquí va a haber una figura más o menos así. Aquí colores y colores. Ahí. ¿Han visto? Siempre se puede graficar. Bueno, no siempre. En este caso es muy sencillo graficar. En el examen no les voy a pedir graficar. Eso es, chicos. Hemos hecho un repaso general de todo lo que hemos avanzado. En máximos y mínimos, lo único que se puede complicar entonces es el sistema de ecuaciones. Repasen eso, por favor. No se preocupe, que voy a darles un sistema de ecuaciones que sea factible de resolver. No les voy a dar nada extraordinario. Nos queda menos de un minuto, chicos. Ya no se puede hacer nada más. Les agradezco pues su participación. Mañana el examen va a comenzar a las 7:05 seguramente. 7 en punto nos vamos a contactar. Les voy a dar las instrucciones y vamos a comenzar el examen. El examen va a durar 60 minutos. Y luego van a tener 15 minutos más para subir sus respuestas al módulo en formato PDF. Por favor, en PDF. Ustedes van a tener que poner su nombre en el formato PDF. Ya mañana les voy a explicar todo eso. Pero habiliten bien su Moodle, por favor. Y practiquen el PDF si todavía no lo conocen. Yo creo que sí, porque todos sus docentes han de repetir en PDF. Bien, jóvenes, muchas gracias.